Es un gusto enorme presentarles a quien nos va a acompañar aquí para hacer foco en el plano económico. Él es Osvaldo Giordano, economista, obviamente, presidente del IERAL de la Fundación Mediterránea. ¿Cómo está, Osvaldo? Bienvenido. Silvio Sacomay lo saluda, un placer enorme. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, el gusto es mío. Muchas gracias por atendernos, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Osvaldo, entiendo que le han presentado desde la Fundación Mediterránea al Gobierno Nacional una suerte de esquema que informalmente fue bautizado como un super IVA, ¿sí? ¿Nos puede comentar de qué viene? ¿En qué consiste? Sí, mira, esta es una idea que venimos desarrollando de hace tiempo. De hecho, el título de Super IVA surgió de un colega tuyo cuando hicimos una presentación en el coloquio de IDEA el año pasado, y que en cierta medida surgió también de la experiencia cuando estuve a cargo del Ministerio de Finanzas de Córdoba en la administración del sistema tributario de Córdoba, y tratando de buscar soluciones a un tema que es central. Yo creo que para la Argentina encontrar o establecer un sistema tributario más simple, más amigable con los contribuyentes, más controlado, que tenga menos evasión, que tenga menos efectos negativos como el que tiene el actual, que es fundamental. Con menos burocracia también. 169 impuestos son aproximadamente los que hoy existen. Tenemos impuestos que nadie usa, por ejemplo, ingreso bruto, tasas municipales, que son impuestos que en otra parte del mundo no se usan, porque, por ejemplo, ahora está muy en actualidad el problema de competitividad, ¿no? De que cuesta mucho a las empresas argentinas vender en el exterior, y bueno, Argentina es un caso raro que en su producto de venta mete impuestos, es decir, que exporta impuestos. Exactamente. Y obviamente eso dificulta la exportación. Entonces, en ese marco es que venimos desarrollando esta idea de buscar no solo que la baja de impuestos dependa de la baja del gasto, que sin duda hay que hacerla y es necesario, sino también que los buenos impuestos vayan instituyendo más. En este caso, el IVA es un mucho mejor impuesto que ingreso bruto y tasa municipal, y por lo tanto, que el IVA sustituya ingreso bruto y tasa municipal sería un avance enorme. Sí, sin lugar a dudas. Sí, comparto. Lo que hicimos en Córdoba para los pequeños contribuyentes, cuando a los monotributistas, en lugar de cobrarle 3 impuestos, el Instituto Nacional, ingreso provincial y tasa municipal. Estoy teniendo cierto inconveniente para recibirlo bien. Le voy a pedir, si es tan amable, si se puede correr un poquitito a ver si mejora la señal. Bueno, ahí lo vamos a intentar. Ahí está, perfecto, Osvaldo, muy amable. Ahí lo escucho muy bien. Sí, y te decía, en la experiencia de Córdoba, en ese momento a los pequeños contribuyentes que se le venía aplicando 3 impuestos, monotributo a nivel nacional, ingresos brutos a nivel provincial y tasa municipal, por un acuerdo que se logró entre los 3 niveles de gobierno, se les simplificó la vida a los pequeños contribuyentes, estableciendo un único impuesto. En lugar de 3 impuestos, paguen uno solo, y eso tuvo un enorme efecto positivo para el contribuyente y para el fisco también. Pero claro, lógicamente, porque como bien dice, de esa manera se evita la evasión, sin lugar a dudas, y por otra parte se le simplifica la cosa obviamente a los comerciantes, a los empresarios. Efectivamente, de lo que se trata es eso, ¿no? De que los que cumplen se le haga la vida más fácil, y a los que no cumplen, hacérsela más complicado para que cumplan. Y de esa manera, una manera genuina de bajarle la presión tributaria a todos. Porque el camino, digamos, de bajar el gasto, como digo, es necesario, pero es un camino que va a llevar tiempo. Y la urgencia de bajar impuestos es ya. Por lo tanto, hay que complementarla, entendemos nosotros, con este tipo de reformas que lleven a que sea menos burocrático y más difícil de evadir los impuestos, para que se puedan bajar los impuestos tanto desde el punto de vista financiero, si cuánto pagamos, como del esfuerzo que tenemos que hacer para pagarlos. ¿Tienen una alícuota ya predeterminada, por lo menos pensada, analizada?
Mira, no, porque se requeriría una cantidad de información que sí la tienen, ¿no es cierto?, los organismos de administración, por ejemplo, ARCA a nivel nacional o Renta a nivel provincial, pero no desde afuera, no como nosotros que investigamos de afuera. Hay experiencias cercanas, pero que no son trasladables, porque un proceso como este está haciendo Brasil, que Sí. incluso ha llegado a modificar la Constitución como una enmienda a la Constitución para unificar, ¿no?, en el IVA sus impuestos provinciales y municipales. En ese caso, pero insisto, no es un caso trasladable al nuestro, el IVA aumentó hasta estiman ellos, porque todavía no está definido, hasta el 27%. Eso asusta bastante, porque es un IVA muy alto, pero pensándolo bien, yo creo que tiene algo positivo, que es que explicita el problema, porque hoy estamos pagando mucho más que eso, solo que no lo vemos, porque cuando compramos, efectivamente pagamos 21% de IVA, pero no sabemos cuánto hay adentro de ingreso bruto y tasa, pero si los pudiera sumar, seguramente nos daría un número más del 30%, Sí, ¿no?, sí. de productos que Sí, yo estuve investigando entre el 33 y el 35% aproximadamente, según la provincia, ¿no es cierto? Según Y los provincia, según municipios. producto. Exactamente. Claro, pero yo creo que ayudaría mucho a que ese número esté muy claro y que cada vez que fuéramos a comprar nos lo mostraran, digamos, para ser conscientes del problema. Porque hoy ni siquiera somos conscientes del problema. Por eso creo que aún cuando el IVA, el super IVA, resulte alto comparado, por ejemplo, con otros países, no Brasil, porque Brasil ya va a ese número, yo creo que es mejor eso y no el oscurantismo que tenemos hoy, que para la mayoría de la población no sabe o es imposible saber cuánto impuesto está comprando cada vez que compra. Bueno, aproximadamente, y según el producto, como bien decía usted, Osvaldo, tenemos una carga impositiva de un 60% en total, aproximadamente un 50 y un 60%, según el producto. Sí, según el producto sí, una enormidad. Pero además de una enormidad está este problema, ¿no?, de la oscuridad, de que es poco claro, exactamente. Y además es con impuestos muy malos, porque el IVA, por ejemplo, cuando un productor argentino exporta, se le devuelve, entonces el producto entra en los otros países sin impuestos, y se aplican los impuestos del otro país. En cambio, ingreso bruto, tasa municipal está dentro del producto, por lo tanto no se devuelve cuando se exporta, y eso es lo que nos hace tan poco competitivos. Exacto, como bien decía, exportamos impuestos, no solamente productos, claro. Y es un caso raro, ¿no? Porque en general los países tratan de beneficiar las exportaciones. En nuestro caso, por este perverso sistema tributario, castigamos las exportaciones y así es como nos va, ¿no? Desde que exportamos muy poco, bueno, tenemos escasez de dólares, bueno, todos los problemas macroeconómicos que genera esta falta de competitividad de la producción argentina. Ahora, ¿cuáles son los impuestos que, de estos 167, 169 aproximadamente, insisto, entre el Estado Nacional, provincial y municipal, son los que realmente tienen un peso específico importante en torno a la recaudación? Es muy buena tu pregunta, porque hay unos 10 impuestos aproximadamente que definen 90% de la recaudación. Hay un primer punto, bueno, ¿para qué tener tantos que rindan poco? Es un punto. Pero el problema es que dentro de los que rinden mucho, hay impuestos que hay que eliminar. Y ese es un desafío más grande, porque esos no son fáciles de eliminar. Ingresos brutos, por ejemplo. El primero en la lista, ingresos brutos, pero también tenés impuesto al cheque, tenés retención en las exportaciones, tenés impuesto a los sellos, las tasas municipales. Es decir, lo más difícil son esos impuestos, ¿no? Impuestos que recaudan mucho, pero son muy malos. Claro, exacto. Y ahí yo creo que hay que atacar eso bajando el gasto público, pero también aumentando, digamos, la recaudación de los buenos impuestos. Es decir, que IVA, ganancia, bueno, los impuestos que cobran los países serios, recaudemos más,
así podemos eliminar rápido estos muy malos impuestos como los que señalamos recién. Claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, ahora pasamos a otro tema. Fue muy claro en sus consideraciones, Osvaldo, muy Gracias. claro. El otro tema que quería abordar tiene que ver con una presentación que, si mal no recuerdo, la Fundación Mediterránea la llevó adelante el día lunes, ¿sí?, ante infinidad de empresarios, y me gustaría conocer precisamente cuáles fueron los temas abordados allí, porque, a ver, entiendo que se habló de que hay que evitar un día D, por ejemplo, en torno a la salida del cepo, entre otros Sí, temas, ¿no es efectivamente, cierto? sí, hicimos esta reunión, que fue la primera que hicimos, le llamamos Novedades Económicas en Vivo, porque nuestra publicación escrita por vía digital, que distribuimos vía digital, tiene ese título, que es una revista tiene casi 50 años como publicación principal del IERAL de la Fundación Mediterránea, y queremos darle un formato del cara a cara, ¿no?, de la posibilidad de compartir esos contenidos a través de este tipo de reuniones, tanto con gente que puede participar presencialmente como vía digital. En ese marco, efectivamente, se hizo un repaso en general de la economía, y uno de los puntos que particularmente se puso énfasis, tuvo esta trascendencia en los medios, esto de tener cuidado en el manejo de la política económica, donde hay cosas a destacar como muy positivas, como la baja de la inflación, la recuperación de la actividad, la mejora de los ingresos. El superávit fiscal, cuidado, claro, ahí está, claro. obviamente, sostenido con el superávit fiscal. Tener mucho cuidado en que no se generen expectativas de que algo malo puede llegar a pasar después de las elecciones, como que no se tiente, digamos, el gobierno a que, dado que le está yendo bien, pensar de que, bueno, puede postergar todo a después de las elecciones, pensando, ¿no?, que si baja la inflación le va a ir bien en las elecciones. Es un riesgo en el quedarse de brazos cruzados, no hacer nada, esperando, digamos, para después de las elecciones hacer las cosas, porque, bueno, los mercados se van a adelantar, y eso es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Uh-huh. Toda esta incertidumbre es fruto de eso, ¿no?, de que si uno no es claro respecto al rumbo, y nadie niega de que tiene importancia el condimento político, pero no enamorarse demasiado o en extremo, ¿no?, de un solo objetivo, que bajar la inflación para ganar la elección, si no tener en cuenta los otros factores, hace de que los operadores económicos piensen, no, si acá hay un riesgo que después de la elección puede haber una sacudida, y toman decisión anticipada, y por eso el Banco Central ya hace varios días que viene vendiendo dólares y le cuesta mucho controlar la situación. Claro, exactamente. Ahora, bueno, hablaba de la incertidumbre a nivel global, y lo que le quiero consultar, bueno, en el día de hoy tomé nota de que la lira turca, que impacta fuertemente en el peso argentino como en otras monedas emergentes, se ha devaluado fuertemente, ¿no es cierto? ¿En qué consiste en sí el impacto? Mira, hay un mundo muy convulsionado por un montón de factores, pero particularmente, bueno, porque la principal potencia mundial tiene un líder muy particular, ¿no?, con anuncios muy estrambólicos, de idas y vueltas, pero con cosas muy fuertes que creo ninguno pensaba llegar a escuchar a esta altura de la vida, y sin embargo están pasando. Y eso genera un clima de mucha incertidumbre, y a países más débiles, como puede ser el caso de Turquía o el caso nuestro, por ejemplo, que tenemos reservas negativas y tenemos semejante escasez de dólar en el Banco Central. Uh-huh. Cualquier de estos tipos de compulsión nos juega en contra. Entonces, a todos los problemas internos o debilidad interna se suma un contexto externo muy desafiante, porque hay varios problemas por todos lados, particularmente no esta incertidumbre que mete Estados Unidos, pero también otros factores, por ejemplo, el tema de Brasil devaluando. Bueno, hay muchas cosas que agregan, digamos, incertidumbre, y eso naturalmente se refleja y pega, ¿no?, en los países donde somos más vulnerables, como el caso de Argentina. Seguro. Y bueno, conocemos de las políticas económicas proteccionistas de Donald Trump, pero por otro lado tenemos a China, que me parece que si hacemos un paralelo con Estados Unidos, en torno a lo que tiene que ver con el comercio internacional, parece mostrarse mucho más liberal, ¿no es cierto? Bueno, esas son las paradojas que te decía, ¿no? Siempre uno pensaba en China como un país
fuertemente intervencionista, y Estados Unidos defendiendo la libertad, la libertad, los libres mercados, el comercio, la globalización. Es como que se han dado vuelta los roles, y uno lo ve a los países europeos desconcertados en relación a lo que están viviendo, como si eso fuera poco en el medio de una guerra como la de Ucrania. Es decir, hay un montón de factores del contexto internacional que naturalmente tienen incidencia en la Argentina, y que son muy difíciles de medir, ¿no?, los impactos para la Argentina, pero en general pueden generar oportunidades, probablemente. Algunos que dicen, bueno, si Estados Unidos pone barrera a algunos países, puede ser una oportunidad argentina, pero también eso es relativo, porque también hay otros efectos, como por ejemplo, ¿no?, esto de que a los países emergentes empieza a aparecer la desconfianza y ven esforzados, como pasó en Turquía, a devaluar la moneda. Hay una salida de capitales, ¿no es cierto? Claro. Entonces, es bien difícil el mundo. Claro, sí, está muy complejo y muy enrarecido. Ahora, pero por otra parte hay un atenuante para los países emergentes, entiendo, que tiene que ver con que la Reserva Federal, entiendo que retomaría los recortes en la tasa de interés. ¿Esto es así, Osvaldo? Efectivamente, es casi paradójico, porque sí, la verdad que cuando uno pensaba, bueno, que iban a ser todas malas, estas políticas proteccionistas de Estados Unidos han generado un recrudecimiento, una incipiente recesión en Estados Unidos. Y bueno, vos sabés cómo son estos países, ¿no?, en donde su Banco Central, la Reserva Federal, monitorea muy finamente la situación económica, y al percibir de que habría algunos signos de recesión, de caída en la actividad económica, la reacción inmediata es la baja en la tasa de interés para tratar de contrarrestar, ¿no?, ese efecto recesivo. Y eso, naturalmente, de manera indirecta, obviamente no es la intención de ellos, pero a un país con deuda tan grande y tan dependiente, ¿no?, de capitales externos, que la tasa de interés no solo no suba como originalmente se pensaba, porque hasta hace algunos meses se creía que el efecto inflacionario iba a llevar que Estados Unidos subiera la tasa, pero ahora está prevaleciendo la preocupación por la recesión, y habría una baja de tasa que a la Argentina le cae bien, porque bueno, obviamente una menor tasa de interés es un beneficio para un país con deuda y necesidad de capitales como la Argentina. Seguro. Y en cuanto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, digo, ¿cómo va a impactar en los mercados que se haya aprobado finalmente en el Congreso de la Nación, más precisamente en la Cámara de Diputados, hace instantes nada más, el DNU que precisamente llevaría a la Argentina, con total libertad, a generar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Mira, es muy importante que se haya despejado este problema político, porque lo peor que nos podía pasar es estar en el limbo de que hubo un anuncio que lo hizo el presidente en su momento cuando hizo la inauguración de la sesión del Congreso, y que a medida que pasaba el tiempo y había incertidumbre, y hay incertidumbre respecto a qué tiene ese acuerdo por adentro, fue generando esto que estamos viendo, ¿no?, de que el Banco Central le cuesta cada vez más sostener la política cambiaria, es decir, se está vendiendo dólares de manera que no lo había hecho en casi todo el gobierno de Milei. Ahí el primer punto es positivo, bueno, que haya despejado el problema político, porque en algún momento se dudaba de que políticamente iba a tener el aval para poder firmar el convenio. Ahora queda lo más importante, que es saber qué dice el convenio, donde hay mucha expectativa respecto al monto. Yo no creo que eso sea lo más relevante, obviamente es relevante el monto que se acordó, sino que acordó el gobierno nacional en relación a cómo va a ir desmantelando el cepo. Descarto que el FMI no va a prestarle plata a la Argentina para que intervenga con la misma en el mercado, obviamente, claro, en el mercado cambiario. Que consuma esos dólares, claro, para sostener una política cambiaria que está convencido, el FMI, muchos de los economistas estamos convencidos que hay que cambiarla. Entonces, tampoco creo que sea una exigencia de cambiarla de manera abrupta, de manera inmediata, pero sí creo que ahí va a salir un horizonte que uno debería pensar que esté bien diseñado, y eso despeje todo este movimiento tan negativo que tuvimos estos días. Y bueno, a partir de ahora lo que queda es saber, me imagino que rápidamente el gobierno
dará a conocer este acuerdo, cómo piensa, digamos, desmantelar el cepo, bajo qué secuencia, y si eso está bien diseñado, creo que va a ser una buena noticia, porque va a tender a calmar los mercados. Claro, y los mercados precisamente están muy expectantes del contenido de este acuerdo. Totalmente. Sí. Muy expectantes. Totalmente. Mucho y mucho más que sobre el monto, viste que se tiran algunos números. Sí. Yo no creo que cambie mucho, un poco más o un poco menos. Lo más importante es cómo está pensando el gobierno y qué estrategia le vendió, digamos, al FMI, lo convenció al FMI de salir del cepo, es decir, de ir hacia un mercado cambiario menos intervenido. Que descarto que no va a ser abrupta, pero da un horizonte y evita lo que hablábamos recién, ¿no? El día D, es decir, la incertidumbre de qué va a pasar después. Si ya hay un horizonte, bueno, cada uno puede tomar decisiones sobre una base más certera y con mayores guías en relación a qué hacer. Ahora yo lo que le quiero consultar, Osvaldo, es lo siguiente. Hay varias empresas que ya ingresaron al régimen de incentivos a las grandes importaciones, a las grandes inversiones, perdón, ¿sí? El famoso RIGI. Sí. Fundamentalmente en el sector hidrocarburífero, de energía, en el sector que tiene que ver con la industria minera. Digo, que exista el cepo, ¿sí? ¿Es un riesgo para que haya más inversiones en nuestro país? Pues sin embargo, a través de RIGI, ya insisto, hay varias empresas que se adhirieron al mismo y que van a invertir en la Argentina. No, claramente el cepo limita las inversiones, te diría que las baja considerablemente, y la prueba está que el RIGI en realidad es como una especie de no cepo, es decir, porque las empresas que entran a este régimen especial no tienen cepo. Eso prueba, ¿no? Bueno, de lo perjudicial que es el cepo y la necesidad de que no solo estas grandes inversiones, sino que todas las inversiones tengan la posibilidad de girar los dividendos a sus casas matrices, algo que ocurre en todos los países, un acceso, lógico, ¿no es cierto? Un acceso más libre. El cepo, yo creo que el RIGI es una prueba, ¿no?, de los daños que genera el cepo y de la importancia, ¿no?, de que este acuerdo con el fondo dé una señal clara de cómo se va a desmantelar. Seguro. Osvaldo, fue muy claro, sí, en torno a sus consideraciones. Le agradezco infinitamente este contacto. Ha sido un placer enorme dialogar con usted. No, el placer fue mío, así que muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós, Osvaldo. Hasta siempre. Chao. El gran Osvaldo Giordano, economista, presidente del IERAL de la Fundación Mediterránea, pasada por la cocina de las noticias.